Fui abandonada por ser pobre. Cuando asistí a la boda de mi exmarido y descubrí que su nueva amante era alguien que jamás habría imaginado, me reí a carcajadas. El rostro de mi marido estaba más arrugado que una camisa sin planchar durante una semana. Mateo, mi marido, cerró la puerta de un portazo tan fuerte que una mosca pegada a la pared cayó por la sorpresa. Lanzó su maletín sobre el sofá sin mirar, casi golpeando el cuenco de patatas fritas que había preparado para ver la televisión. Normalmente, en cuanto llegaba a casa, Mateo me gritaba pidiendo un café o me regañaba porque la casa no estaba ordenada. Pero hoy estaba en silencio, como una estatua de bienvenida a la entrada de una ciudad. Unos pasos pesados y apresurados anunciaron la llegada de la reina del drama de esta casa. Mi suegra, Pilar Vargas. Apareció desde la cocina, abanicándose con la mano. No sabía si era por el calor o porque su afición era avivar los problemas. Al ver a su amado hijo sentado, pálido y sin fuerzas, su instinto maternal se activó de inmediato. Pero por supuesto, de la manera equivocada. En lugar de traerle un vaso de agua, empezó a acribillarlo a preguntas con una voz capaz de despertar a todo el barrio. Finalmente, Mateo abrió la boca, y las palabras que salieron fueron suficientes para detener mi corazón. Con la voz temblorosa, conteniendo las lágrimas, confesó que acababa de cometer un error fatal. 200.000 euros. El dinero de la empresa que debía pagar los salarios de los empleados a la mañana siguiente había desaparecido sin dejar rastro. La razón era tan cliché que me hizo hervir la sangre. Había perdido todo el dinero en una partida de póker ilegal. Dijo que quería duplicarlo para comprarle un coche nuevo a su madre. Pero el destino tenía otros planes, y el dinero se esfumó. La reacción de mi suegra fue completamente inesperada. No abrazó a su hijo ni le pegó enfadada. Lo primero que hizo fue correr hacia la ventana del salón y cerrar las cortinas firmemente. Su máxima prioridad no era el destino de su hijo, que se enfrentaba a la cárcel, sino el cotilleo de los vecinos, más picante que mi potaje de garbanzos. Temía que la señora Pérez, la vecina de al lado, pudiera oír algo. A la mañana siguiente, todo el vecindario se enteraría de esta deshonra, y su orgullo como madre del director de una gran fábrica quedaría hecho añicos. El problema se agravaba porque pasado mañana había una auditoría financiera sorpresa de la sede central. Corría el rumor de que el propietario de la empresa, el señor Herrera, bajaría en persona para revisar los libros, tras recibir informes de irregularidades. Mateo conocía bien el carácter del señor Herrera, famoso por ser implacable con los empleados corruptos. Si los 200.000 euros no volvían a la caja fuerte en 48 horas, Mateo no solo sería despedido con deshonor, sino que también tendría que cambiar su cama por un catre en una fría y húmeda celda de prisión. Yo permanecía sentada en silencio en un rincón de la habitación, observando a los dos presas del pánico. Me resultaba gracioso ver a Mateo muerto de miedo del señor Herrera. Si supiera mi verdadera identidad y mi relación con el señor Herrera y su empresa, probablemente estaría de rodillas suplicando a mis pies. Pero me contuve. Mantuve la boca cerrada. Quería ver hasta dónde llegaban. Si se disculparían honestamente o si buscarían un atajo sucio. La señora Pilar empezó a pasearse por el salón como una plancha caliente. Su boca no paraba de murmurar, culpando al destino y a los amigos que habían incitado a Mateo a jugar. Incluso me culpó a mí, diciendo que yo traía mala suerte porque el potaje de garbanzos que cociné esa noche estaba demasiado salado. ¿Qué lógica era esa? ¿Cómo podía un potaje salado hacerle perder 200.000 euros? Pero no podía hacer nada. Discutir con la señora Pilar era como hablar con una pared. Solo conseguía agotarme y darme dolor de cabeza. Mateo estaba ahora arrodillado a los pies de su madre, lloriqueando como un niño al que le han quitado un juguete. Le suplicaba que encontrara una solución, diciendo que no quería ir a la cárcel y comer rancho. La escena era a la vez triste y ridícula. Un hombre adulto, un respetado director de fábrica, acobardado por su propia codicia. Aquella noche, el salón de nuestra casa parecía más caliente que el infierno. No había soluciones, solo lamentos y acusaciones mutuas. Me levanté de la silla y me dirigí a la cocina para preparar un té caliente y calmar los nervios. A mis espaldas, oí a la señora Pilar susurrarle a Mateo con voz taimada. Aquel susurro me dio un mal presentimiento. Parecía que una gran tormenta estaba a punto de desatarse en esta pequeña casa. El silencio asfixiante se rompió cuando dejé una bandeja con 3 tazas de té caliente sobre la mesa. El sonido de las tazas al chocar con los platos sobresaltó a Mateo y a su madre, como si yo hubiera encendido un petardo en casa. Respiré hondo, tratando de reprimir la ira que me subía a la cabeza al ver el comportamiento irracional de ambos. En realidad, no quería involucrarme, pero dejar que mi marido fuera a la cárcel tampoco era una opción inteligente, especialmente considerando mi verdadera identidad.
Con voz tranquila pero firme, propuse la única solución razonable que podía ofrecer como la esposa de un simple director de fábrica. Les dije que tenía algo de oro y efectivo que mis padres fallecidos me habían dejado en herencia, bien guardado bajo el colchón. La cantidad era considerable, unos 100.000 euros. Sería suficiente para cubrir la mitad del enorme agujero que Mateo había creado. Le dije que el resto podríamos conseguirlo empeñando su moto y pidiendo un préstamo a primera hora de la mañana en la cooperativa. Los ojos de Mateo, que habían estado tan apagados como una bombilla de 5 vatios, se iluminaron de repente. Inmediatamente me cogió las manos. Las apretó con fuerza, como si yo fuera un chaleco salvavidas en medio de un mar tormentoso. De su boca no paraban de salir palabras de agradecimiento. Incluso prometió dejar el juego y ser un mejor marido. Por un momento casi creí que este hombre podía cambiar, y mi corazón se ablandó un poco al ver cómo la ansiedad desaparecía de su rostro. Antes de que Mateo pudiera terminar sus dulces palabras, la risa sarcástica de la señora Pilar llenó el pequeño salón. No era una risa de alivio, sino una burla que chirriaba como tiza en una pizarra. Me recorrió de pies a cabeza con esa mirada despectiva que yo ya conocía de memoria. Para ella, la solución que yo ofrecía debía de sonar como el chiste más malo del mundo. Las siguientes palabras que salieron de la boca de mi suegra pusieron a prueba mi paciencia. Dijo que 100.000 euros era una miseria que no servía para nada. Según su milagrosa lógica, el problema requería los 200.000 euros íntegros esa misma noche. No se podía pagar a plazos ni poner parches. No quería saber cómo, solo que debía solucionarse de inmediato, sin tener que empeñar la moto ni pasar vergüenza delante de la gente de la cooperativa. Su dedo índice, gordo y lleno de anillos de bisutería, me señaló directamente a la cara. Me acusó de ser una esposa incompetente, incapaz de gestionar adecuadamente el patrimonio de su marido. Según ella, si yo fuera una esposa que atrajera la buena suerte, Mateo nunca se habría metido en un lío así. Incluso me llamó tacaña por ofrecer el dinero solo ahora, a pesar de que yo me había enterado del problema apenas 5 minutos antes. La capacidad de la señora Pilar para distorsionar la realidad era realmente asombrosa. Sería una guionista perfecta para un culebrón. Mi esperanza de que Mateo me defendiera se hizo añicos cuando soltó mi mano. Volvió a bajar la cabeza. Se había dejado convencer por su madre de que mi ayuda no era suficiente, y solo prolongaría el sufrimiento. Permaneció en silencio mientras su madre decía que mis ahorros eran una basura en comparación con el orgullo de la gran familia del director de la fábrica. La mentalidad de plastilina de Mateo era incorregible. Temía más a su madre que a perder la dignidad delante de su esposa. Sentí una opresión en el pecho, no por tristeza, sino por contener la risa ante su estupidez intrínseca. Si hubieran sido un poco más amables y agradecidos, podría haber llamado inmediatamente al señor Herrera y solucionarlo todo con un chasquido de dedos, sin gastar un céntimo. Pero no. Su arrogancia les había cegado, y prefirieron desechar el salvavidas que tenían delante, mientras esperaban un crucero que podría no llegar nunca. La señora Pilar agitó la mano delante de mi cara como si espantara una mosca que interrumpiera su almuerzo. Me dijo que usara mi miseria para comprar especias para la cocina, que ella encontraría otra vía más elegante y digna. Dijo que una familia respetada no soluciona sus problemas mendigando en cooperativas ni vendiendo sus bienes. Sacando pecho, y sin darse cuenta de que su decisión era el comienzo de su propia ruina, dijo que contactaría con un viejo conocido rico que conocía desde hacía mucho tiempo. Cuando el sol se había puesto por completo y la esperanza en el rostro de Mateo se había vuelto tan fina como una piel de cebolla, una reluciente berlina negra se detuvo justo delante de la puerta de nuestra casa, cuya pintura empezaba a desconcharse. El sonido del motor era tan suave que contrastaba fuertemente con los latidos del corazón de Mateo, que temía que fuera la policía o un cobrador de deudas. Pero del coche no bajó un funcionario con uniforme marrón, sino una joven que parecía más una lámpara decorativa andante que una invitada distinguida. La mujer entró en el patio con sus tacones de aguja, que resonaban como si llamaran a la puerta de la codicia de los dueños de esta casa. Su perfume era tan penetrante que los mosquitos del porche probablemente se habrían desmayado borrachos. La señora Pilar, que había estado tan decaída como una gallina enferma, se levantó de un salto y se pasó los dedos por el pelo despeinado a la velocidad del rayo. Su instinto materialista pareció detectar el olor a dinero, mucho más fragante que el perfume de esta invitada no deseada. Mateo se levantó de la silla con los ojos brillantes y la recibió con nerviosismo. Resultó que era Verónica, una nueva conocida con la que Mateo se había estado viendo mucho durante la última semana. Verónica se presentó con un tono afectado, añadiendo un toque de coquetería al final de cada frase, como la villana de un antiguo serial radiofónico. Se presentó como la hija única del señor Ramos, el terrateniente más rico del pueblo de al lado,
cuyos campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sin pedirme permiso a mí, que seguía congelada en un rincón de la habitación con la bandeja vacía en las manos, Verónica se sentó directamente en el mejor sofá de nuestra casa. Con un tono de compasión muy fingido, dijo que ya se había enterado del problema de Mateo. No sé de dónde, pero probablemente Mateo se había quejado o ella tenía buenas fuentes. Sin embargo, la solución que Verónica propuso hizo que la mandíbula de la señora Pilar cayera hasta el suelo. Prometió pagar la totalidad de la deuda de 200.000 euros esa misma noche, en efectivo y sin intereses. No solo eso, Verónica hizo promesas aún más tentadoras. Dijo que su padre, el señor Ramos, necesitaba a alguien de confianza para gestionar un nuevo negocio y que ella ya había recomendado a Mateo para el puesto de director general. Al oír la palabra director, Mateo se rió solo. Probablemente se imaginaba a sí mismo sentado en una silla mullida, dando órdenes a diestro y siniestro, olvidando que 5 minutos antes estaba llorando por miedo a ir a la cárcel. Por supuesto, en este mundo no hay nada gratis, y menos de una extraña vestida con una ostentación barata. Verónica impuso una condición absoluta que congeló el ambiente de la habitación en un instante. Dijo que su padre la estaba presionando para que se casara esa misma semana para asegurar la buena marcha del negocio familiar. Así que, si Mateo quería saldar su deuda y ascender, tenía que casarse con Verónica lo antes posible. La razón era ridícula. Dijo que necesitaba un marido decidido y responsable como Mateo. Y eso que todo el pueblo sabía que Mateo solo era decidido cuando regañaba al gato. Contuve la risa al ver esta estúpida obra de teatro desarrollarse ante mis ojos. Como persona que realmente trabaja en la industria de la alimentación, sabía perfectamente quién era el verdadero señor Ramos, y no tenía ninguna hija de la edad de Verónica. Pero los dos que tenía delante estaban cegados por el brillo de las joyas de imitación que llevaba Verónica. Las pulseras doradas que adornaban su muñeca eran tan amarillas y brillantes que saltaban a la vista. Claramente eran del mercadillo, pero a los ojos de la señora Pilar parecían diamantes puros de África. Verónica me lanzó una mirada despectiva y luego volvió a centrar su atención en la señora Pilar. Se abanicó la cara con un sobre grueso que sacó del bolso. La señora Pilar miraba el sobre como un gato mira un pescado fresco. En ese momento, me di cuenta de que mi presencia en esa habitación ya era considerada como el polvo sobre la mesa, invisible y lista para ser limpiada en cualquier momento para recibir a la valiosa invitada que había traído este falso tesoro. La atmósfera del salón se convirtió en un tribunal improvisado, con la avaricia de la señora Pilar actuando como el mazo de un juez. Verónica, con una actuación digna de elogio, lanzó una bomba de relojería entre nosotros. Dijo que su padre, ese ficticio señor Ramos, era un hombre de tradiciones muy arraigadas y que nunca aceptaría un yerno con ataduras del pasado. Así que, para Mateo, la elección era sencilla: elegir el dinero y el puesto, pero convirtiéndose primero en un hombre divorciado, o quedarse con su esposa, pero durmiendo mañana en el frío suelo de una celda. La señora Pilar, sin darle a Mateo tiempo para respirar o considerar cualquier sentimiento humano, aceptó la oferta más rápido de lo que una gallina picotea el maíz. Se plantó delante de mí con las manos en las caderas. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. Me miró, no como la nuera que la había cuidado durante 3 años, sino como si fuera suciedad en un zapato caro. Para la señora Pilar, de repente me había convertido en un muro gigante que bloqueaba la autopista hacia 7 generaciones de riqueza. Los gritos de la señora Pilar esa noche fueron ensordecedores. Instó a Mateo a que se divorciara de mí de inmediato. La razón era incomprensible para el sentido común, para salvar el prestigio de la gran familia. ¿Qué lógica era esa? Intentar abandonar a una esposa inocente para encubrir las fechorías de un hijo ladrón. Empezó a compararme con Verónica. Verónica era un ángel de la salvación enviado por Dios, y yo no era más que un parásito que ocupaba espacio en la casa y consumía arroz. Mateo, el hombre que una vez prometió ante el altar pasar el resto de su vida conmigo, ahora tenía el valor encogido como una galleta mojada. Me miró de reojo y luego miró el fajo de billetes en el regazo de Verónica, y la decisión fue muy fácil de tomar. Sin lágrimas de arrepentimiento ni palabras de disculpa, con una voz forzadamente decidida, Mateo me comunicó el divorcio delante de su madre y su nueva amante. Sus palabras salieron con tanta facilidad, rompiendo el sagrado vínculo del matrimonio simplemente por las apariencias y una dulce promesa que ni siquiera era segura. Lo más indignante fue que la señora Pilar me echó de casa esa misma noche. No quería que me quedara más tiempo en esa casa por miedo a que mi aura de pobreza contagiara a Verónica y les arruinara la suerte. Me ordenó que me fuera solo con la ropa que llevaba puesta. Me quitó la cartera, y si no hubiera metido rápidamente el móvil en el bolsillo del pantalón, también me lo habría quitado.
Me trataron de verdad como si fuera basura, que debía ser arrojada a un vertedero antes de que pasara el camión de la basura. Miré uno por uno los rostros que tenía delante. Mateo, que bajaba la cabeza cobardemente. Verónica, que sonreía victoriosa mientras se retorcía un mechón de pelo. Y la señora Pilar, que jadeaba de la emoción de echarme. Más que tristeza, una extraña sensación de alivio se apoderó de mi corazón. La notificación de divorcio de Mateo, en realidad, me liberaba de una larga obra de teatro en la que interpretaba a la esposa de un director de fábrica, con un sueldo ajustado pero con gastos por las nubes. Me dirigí a la puerta sin decir palabra. El cielo nocturno de esa noche era tan oscuro como el futuro que les esperaba a mi exmarido y a mi suegra, aunque ellos no se dieran cuenta. Antes de cerrar la puerta, oí la risa alegre de la señora Pilar diciéndole a Verónica que la casa ya estaba limpia de plagas. Esbocé una leve sonrisa en la oscuridad del porche, conteniendo la risa al imaginar los sorprendidos que se quedarían cuando descubrieran que la plaga que habían desechado era en realidad la dueña de la tierra sobre la que se levantaba su casa. Mis pasos eran ligeros, lista para empezar a planear una valiosa lección que nunca les enseñarían en la escuela. La burocracia en este país era realmente asombrosa. Si se engrasaba lo suficiente por debajo de la mesa, las cosas se podían hacer a la velocidad del rayo. En solo una semana, mi estatus como esposa legal de Mateo fue eliminado oficialmente de mi certificado de familia. Su lugar lo ocupó Verónica, una mujer salida de la nada. Sin tiempo para el luto o para guardar las apariencias ante los vecinos, las invitaciones de su boda se imprimieron con una tinta dorada tan brillante que hacía daño a los ojos y se repartieron por toda la ciudad. El salón de actos municipal, que normalmente se usaba para la gimnasia de los mayores cada domingo por la mañana, se había transformado hoy en un palacio improvisado de un gusto pésimo. Montones de flores de plástico de colores se apilaban por todas partes, compitiendo con telas decorativas rojas y doradas que parecían envoltorios de chicles baratos. Parecía que Verónica quería mostrarle al mundo su gusto, aunque este se pareciera más a un mercadillo en liquidación total. En el estrado, la señora Pilar estaba sentada con una sonrisa tan ancha como un túnel de tren. Llevaba un vestido ostentoso lleno de lentejuelas y un collar de oro al cuello tan pesado como el ancla de un barco. Por supuesto, todas eran joyas prestadas por Verónica, pero la forma en que la señora Pilar se jactaba ante los invitados era como si acabara de comprar la mitad de una joyería. Sacaba pecho mientras estrechaba la mano de los invitados, muy orgullosa de tener una nuera que creía hija de un terrateniente, y no una mujer corriente como yo. Mateo estaba de pie junto a su nueva amante, radiante, como un gallo que ha ganado una pelea en su propio corral. El traje de alquiler que llevaba le quedaba un poco pequeño en la barriga, pero no le importaba porque su confianza estaba por las nubes. En sus ojos, el problema de la deuda de 200.000 euros se había desvanecido, engullido por las dulces promesas de Verónica, y sentía que su futuro estaba asegurado. Olvidaba que Verónica aún no había ingresado ese pago en la empresa, excusándose en la lentitud de la burocracia bancaria. La mayoría de los invitados no habían venido a dar sus bendiciones, sino a satisfacer su curiosidad, comer gratis y cotillear. Susurraban detrás de sus vasos de zumo sobre lo cruel que había sido Mateo al abandonar a su esposa de toda la vida por una mujer supuestamente rica. Pero Mateo y su familia ya se habían vuelto sordos y ciegos. Estaban demasiado ocupados disfrutando de esta farsa. Se sentían vencedores sobre el destino, celebrando un festín sobre mi dolor, sin darse cuenta de que la pista de baile que pisaban era en realidad una tabla podrida sobre el abismo de la ruina. La fiesta, ruidosa con el sonido de los pasodobles, se silenció de repente, como si la misma parca acabara de pasar por el centro de la sala. No llegué con un pijama raído ni con los ojos hinchados de llorar todo el día en un rincón, como mi ex-suegra podría haber imaginado. En absoluto. Esta noche bajé de una berlina negra de lujo, vistiendo un elegante vestido de diseño de color granate, hecho de seda auténtica, no de la seda barata que venden en el mercado, con un precio que probablemente podría pagar un año de las cuotas de la moto de Mateo. 2 hombres corpulentos con trajes impecables caminaban rápidamente detrás de mí. Sus rostros eran inexpresivos, listos para reducir a cualquiera que se pasara de la raya. En el momento en que entré por la puerta principal del salón de bodas, cientos de pares de ojos de los invitados se giraron hacia mí al unísono. Sus bocas se abrieron de par en par, probablemente sorprendidos o confundidos. Tratando de confirmar si esta elegante mujer era realmente la ex esposa, Alba, que había sido expulsada como un gato sarnoso el día anterior, o una famosa de Madrid que se había equivocado de boda, los susurros apenas audibles de los vecinos se convirtieron ahora en un silencio asfixiante. En el estrado lleno de flores de plástico, vi cómo los ojos de la señora Pilar se abrían tanto que parecían a punto de salírsele de las órbitas.
La cuchara de Macedonia que sostenía cayó al suelo con un estrépito, manchando la falda de su vestido, pero ni siquiera se dio cuenta. Su rostro, que había estado sonrojado por el grueso maquillaje, se volvió pálido como una pared sin pintar en un instante. Mientras tanto, el estado de Mateo parecía aún peor. Retrocedió un paso asustado, casi pisando la larga cola del vestido de Verónica, lo que hizo que la novia se tambaleara como alguien mareado en un barco. Podía leer sus pensamientos desde lejos. Seguramente pensaban que había venido a suplicar una reconciliación, a llorar histéricamente a los pies de Mateo, o a montar una escena vulgar de culebrón. Mateo incluso parecía aterrorizado, haciendo señas con la mano a los guardias de seguridad del edificio, para que me sacaran rápidamente antes de que arruinara la fiesta. Curiosamente, los dos guardias que intentaron acercarse, retrocedieron disimuladamente y fingieron atarse los cordones de los zapatos cuando mis dos guardaespaldas les lanzaron una mirada fulminante. Parecía que los guardias conocían su lugar. Probablemente pensaron que su sueldo no compensaba el riesgo de acabar con algún hueso roto por mis guardaespaldas. Con una leve sonrisa, lo más natural posible, caminé con calma entre los invitados. La gente que se interponía en mi camino se apartaba automáticamente, como si el mar se abriera a mi paso. Era como si el aura que emanaba los obligara a hacerse a un lado. Mis pasos eran tranquilos pero firmes. El sonido de mis tacones sobre el suelo de baldosas resonaba nítidamente en el silencio del edificio. Disfruté cada segundo del terror reflejado en los rostros de Mateo y su madre. Esta no era una visita de venganza llena de ira y gritos. Era una visita de honor para entregarles un último regalo sorpresa que no olvidarían en toda su vida. Mis pasos eran ligeros como si caminara sobre las nubes mientras recorría la alfombra roja en el centro del edificio, no sobre el suelo algo polvoriento y con olor a humedad del salón de actos. Ser el centro de atención de cientos de personas que podrían haberme subestimado en el pasado era extraño y agradable. Cuando era la esposa de Mateo, siempre caminaba con la cabeza gacha, temerosa de equivocarme, de que me llamaran maleducada o de que mi ropa barata fuera el tema de conversación de los vecinos. Pero esta noche, mi barbilla estaba en alto, no por arrogancia, sino porque sabía cuál era mi verdadera identidad y a qué juego estaba jugando. Las señoras que normalmente eran las más ruidosas en las reuniones de la comunidad se convirtieron en estatuas de cera que habían olvidado cómo respirar cuando pasé por delante de su mesa del buffet. Eché un vistazo a sus platos llenos de estofado y paella. Parecía que su apetito se había desvanecido al instante al ver mi transformación de 180 grados. Probablemente en sus mentes se libraba un intenso debate interno, confundida sobre si esta persona era la sencilla esposa del director de la fábrica, Alba, o una hermana gemela que había estado escondida en el extranjero. Era muy divertido ver sus rostros curiosos, contenidos por las apariencias. A medida que me acercaba al estrado, se hacía más evidente lo hortera que era la decoración de la fiesta de la que tanto se jactaba la señora Pilar. Desde lejos parecía glamurosa, pero de cerca, las flores de plástico estaban tan alquiladas que sus colores se habían desvaído, y las telas doradas que colgaban del techo parecían más envoltorios de chocolate al por mayor que una decoración real. Mateo y su madre realmente se habían dejado engañar por las apariencias, al igual que su forma de juzgar a las personas. Estaban cegados por el falso brillo, y olvidaron comprobar si dentro había oro puro o simplemente hierro oxidado pintado con spray. El rostro de mi exmarido ahora era claramente visible. Gotas de sudor del tamaño de granos de maíz comenzaron a formarse en su frente. Intentaba mantener una sonrisa, pero era rígida y temblorosa, como la de alguien a quien le duele el estómago por comer demasiada comida picante pero no puede ir al baño. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, buscando una escapatoria o esperando que el suelo del escenario se abriera de repente y se lo tragara entero. Mateo me daba mucha pena. En el que se suponía que era el día más feliz de su vida, parecía un acusado esperando la sentencia del juez. Mientras tanto, la señora Pilar intentaba salvar los últimos jirones de su maltrecha dignidad. Se erguía, con la espalda recta, agarrando los reposabrazos de la silla del estrado con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su mirada se clavó en mí, afilada, como si quisiera quemarme viva con el fuego de su ira. Probablemente en su mente estaba recitando un conjuro para ahuyentar a los malos espíritus, deseando que yo desapareciera de repente como el humo. Lo siento, señora Pilar, pero soy real, y no he venido a arruinar su fiesta de forma violenta, sino a celebrarla de la manera más única posible. Los dos guardias que antes habían dudado intentaron acercarse de nuevo ante la mirada apremiante de Mateo, pero sus pasos se detuvieron en seco cuando mis guardaespaldas personales, el señor Alonso y el señor García, giraron ligeramente la cabeza y les lanzaron una mirada que decía: «No te metas donde no te llaman si no quieres acabar con los huesos rotos».
Sin decir una palabra, los dos guardias fingieron estar ocupados ordenando las filas de invitados, permitiéndome dirigirme a las escaleras del estrado sin ninguna interrupción. Fue un espectáculo cómico ver cómo su valor se encogía ante la intimidación y el físico. Subí deliberadamente las escaleras del escenario, una por una, saboreando cada segundo del latido del corazón de Mateo, que a estas alturas debía de estar galopando como un caballo de carreras. El sonido de mis tacones golpeando el suelo de madera del escenario debió de sonar muy agudo en sus oídos, como la cuenta atrás de una bomba de relojería a punto de estallar. Cuando finalmente estuve en el escenario, a su altura, la distancia entre nosotros era de apenas 2 metros, pero parecía haber un abismo muy profundo entre mi destino y el suyo. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? Susurró la voz de la señora Pilar, baja pero afilada y llena de veneno, en un esfuerzo por no ser oída por los invitados de las primeras filas. ¿Has venido a mendigar o a avergonzar a nuestra familia? Conoce tu lugar, Alba. Has sido desechada. No seas como la basura que vuelve al contenedor. Sus palabras eran mordaces, pero extrañamente, esta vez no me dolieron en absoluto. Más bien sonaban como el ladrido de un perrito sin dientes, ruidoso pero inofensivo. No respondí inmediatamente a las imprecaciones de la señora Pilar. Mis ojos se dirigieron a la figura de la novia, sentada a su lado. Verónica, o como fuera que se llamara en realidad, tenía la cabeza profundamente inclinada, escondiendo el rostro detrás del ramo de plástico que sostenía. Su cuerpo temblaba violentamente, hasta el punto de que el adorno de su cabeza se movía de forma ridícula. Su vestido de novia, que desde lejos parecía glamuroso, ahora revelaba sus verdaderos detalles a mis agudos ojos. Las costuras eran toscas, con hilos sueltos por todas partes, y los adornos estaban pegados de cualquier manera con una pistola de silicona. «Levante la cara, señora», dije en voz baja pero firme, lo suficientemente alta para que los tres en el escenario me oyeran. Mateo se sobresaltó por mi cambio de tono, de la sumisa esposa Alba a una figura amenazante. Lenta, muy a regañadientes, Verónica levantó el rostro. Cuando nuestros ojos se encontraron en ese preciso instante, mi compostura se rompió. No lloré ni me enfadé. Ocurrió todo lo contrario. Al ver claramente ese rostro bajo las brillantes luces del escenario, un recuerdo de hace 3 meses me vino a la mente. Esa cara, esa nariz, incluso el lunar en su barbilla, recordaba perfectamente quién era. Era la mujer a la que había sorprendido en la cocina de mi casa familiar escondiendo cucharas de plata dentro de su ropa interior. Una risa incontenible brotó de repente de mi boca. Mi risa estalló, llenando la silenciosa sala. Me reí tan fuerte, tan libremente, que tuve que sujetarme el estómago porque me dolía. No era una risa fingida. Era una risa pura, provocada por una situación verdaderamente absurda. ¿Cómo podía el mundo ser tan pequeño y el guión tan ridículo? El hombre que me había abandonado por querer una esposa rica, la hija de un magnate, había acabado casándose con mi antigua asistenta, despedida por su cleptomanía, es decir, su costumbre de robar objetos de poco valor. Mi risa se hizo aún más fuerte al ver a Mateo mirándome con cara de desconcierto. Parecía pensar que me había vuelto loca por el estrés del divorcio. Los invitados de abajo empezaron a murmurar. Probablemente pensaban que estaba poseída, o que me reía mientras lloraba de dolor, pero juro que esta era la comedia más divertida que había visto nunca, y además, la entrada era gratis. «¿Por qué te ríes? ¡Cállate!», gritó la señora Pilar. Su rostro se enrojeció de vergüenza. Se levantó de la silla e intentó abofetearme, pero detuvo su movimiento en el aire al ver mi mirada, llena de lágrimas de risa. «¿Estás loca? ¿Te ha afectado el estrés de la pobreza? No vengas a avergonzar a mi hijo en su día». Intenté contener la risa, respirando hondo varias veces y secándome las comisuras de los ojos con un dedo elegante. «Oh, lo siento, señora Pilar. Es que de verdad que no puedo evitarlo», dije, tartamudeando entre risas. «¿Qué decía antes? El ángel de la salvación, la hija del señor Ramos». «Ah. Mateo dio un paso adelante, con las rodillas temblando pero tratando de parecer digno. «Alba, basta ya. Si has venido a montar un escándalo, vete. No insultes a mi prometida. Es una mujer respetable, con mucha más clase que tú». La defendió en voz alta, probablemente esperando que los invitados sintieran lástima por él. Al oír la palabra respetable salir de la boca de Mateo para defender a Verónica, mi risa se intensificó. Qué irónica es la vida. Mateo defendía a capa y espada a una ladrona de cucharas mientras insultaba a la dueña de la empresa para la que trabajaba. Si la estupidez se pudiera vender, Mateo sería sin duda el hombre más rico del mundo. Miré fijamente a Verónica. El rostro de la mujer estaba ahora más blanco que el grueso maquillaje que llevaba. No se atrevía a mirarme a los ojos. Sus ojos buscaban desesperadamente una salida, como un ratón acorralado por un gato. Ella lo sabía.
Yo lo sabía. Y ella también. Su farsa había terminado esa noche. Mateo, Mateo, dije, negando con la cabeza. Mi tono era como el de una maestra de guardería regañando a un alumno por comerse el pegamento. Eres realmente gracioso. ¿Estás tan ciego por querer hacerte rico tan rápido como un fideo instantáneo? ¿No reconoces a la mujer que tienes al lado? ¿O es que el maquillaje es tan espeso que te ha hecho olvidar la lógica? La señora Pilar agarró el micrófono que estaba al lado del estrado, probablemente con la intención de llamar a seguridad por el altavoz. Fuera. Seguridad. Saquen a esta loca de aquí, gritó histéricamente. Su voz retumbó en las paredes de la sala, creando aún más caos. Algunos invitados se levantaron de un salto, queriendo ver más de cerca el drama que se estaba desarrollando. Levanté la mano derecha, haciendo una señal a los señores Alonso y García, que estaban listos para avanzar y protegerme, para que se calmaran. No necesitaba la violencia física. Las palabras y los hechos eran más que suficientes para derribar su castillo de arena. Me acerqué a Verónica, que retrocedía hasta chocar con una silla. Hola, Verónica. La saludé amablemente con el nombre que usaba cuando trabajaba en mi cocina. ¿Cómo estás? ¿Todavía tienes el hobby de coleccionar cucharas de plata ajenas? ¿O ahora has subido de nivel y coleccionas maridos ajenos? Esa pregunta casual consiguió silenciar toda la sala. Silencio absoluto. Parecía que hasta los grillos de fuera se habían callado de la sorpresa. Mateo giró la cabeza hacia Verónica, con el cuello rígido, como si estuviera oxidado. ¿Verónica? ¿Quién es Verónica? Esta mujer se llama Estela. Alba. No inventes historias. Sonreí de lado, la sonrisa de la victoria que había estado conteniendo. Era hora de abrir de par en par el telón de este escenario, para que todo el público supiera quiénes eran los verdaderos payasos del circo. Caminé lentamente hacia la mesa donde estaba el micrófono que la señora Pilar había soltado, y lo cogí con elegancia. Señoras y señores, estimados invitados, y mi ex-suegra que tanto valora el respeto. Mi voz resonó clara a través de los altavoces, tranquila pero con autoridad. Lamento interrumpir su deliciosa cena, pero me parecía una pena que una fiesta tan lujosa careciera de un entretenimiento de alto nivel. Permítanme, Alba, presentarles esta noche a la verdadera protagonista de este estrado. En ese momento, el corazón de Mateo debió de detenerse. Me miró con una mezcla de terror y confusión. A sus ojos, ya no era la esposa sumisa, Alba, que obedecía cuando le gritaban. A sus ojos, veía una amenaza gigantesca, lista para tragarse su orgullo entero. Y tenía razón. Tenía toda la razón. Mi risa solo había sido el preludio. El plato principal estaba a punto de servirse. Bien caliente. Sosteniendo este micrófono negro, me sentía como un general de guerra empuñando su bastón de mando, listo para arrasar la fortaleza enemiga con una sola orden. Mis manos, en contacto con el mango metálico del micrófono, se sentían frías, en marcado contraste con la atmósfera sofocante de la sala, que estaba terriblemente calurosa, no porque el aire acondicionado estuviera roto, sino porque cientos de pares de ojos me observaban conteniendo la respiración. Detrás de mí, podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de la señora Pilar, que estaba de pie, rígida como una piedra. Probablemente estaba rezando para que el suelo de este escenario se derrumbara y nos tragara a todos vivos. Desafortunadamente, las oraciones de los malvados suelen quedarse atrapadas en el techo del edificio y no llegan al cielo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con un aire que era una mezcla del aroma a jazmín de la decoración nupcial que empezaba a marchitarse y el olor a sudor del miedo que emanaba de los cuerpos de Mateo y Verónica. Este silencio tenso era realmente delicioso. Se sentía como cuando un profesor reparte un examen de matemáticas muy difícil. Tenso, silencioso y lleno de resignación. La diferencia era que aquí, la profesora era yo, y en las frentes de ellos tres ya estaba claramente marcada una nota roja de suspenso. Señoras y señores, comencé mi discurso con una voz tranquila y suave, pero enfatizando claramente cada sílaba para que se escuchara perfectamente en los tímpanos de todos, incluido el aparcacoches de fuera del edificio. Probablemente se pregunten por qué la ex esposa, la que dicen que es una indigente y trae mala suerte, se atreve a subir con tanta desfachatez a este sagrado y noble estrado, ¿verdad? Algunos invitados de las primeras filas asintieron inconscientemente con la cabeza, como si estuvieran hipnotizados por mi tono de voz. Mateo se movía inquieto en su sitio. Intentó avanzar y arrebatarme el micrófono de las manos. Pero un fuerte carraspeo del señor Alonso, mi guardaespaldas, que era tan grande como un armario de 2 puertas, hizo que el valor de Mateo se encogiera de nuevo al tamaño de una semilla de mostaza. Solo pudo quedarse paralizado, estrujando el borde de su apretado traje de alquiler. No estoy aquí por celos, continué, sonriéndole dulcemente a Mateo.
una sonrisa tan dulce como la miel, pero envenenada. Lo juro, al contrario, estoy muy feliz. Quiero felicitar sinceramente a mi querido exmarido, el señor Mateo, porque por fin su sueño se ha hecho realidad. Siempre soñó con una esposa de alto nivel, una mujer de carrera independiente y con una gran colección de objetos de valor. Y hoy, su sueño se ha cumplido. La señora Pilar comenzó a parecer confundida. Sus cejas, densamente pintadas, se fruncieron profundamente. Probablemente pensó que me había vuelto loca, o que de repente me había vuelto buena. Incluso volvió a sacar pecho ligeramente, sintiendo mis palabras como una admisión de derrota. Ah, señora Pilar, qué ingenua y fácilmente te dejas mecer por la brisa del cielo antes de ser arrastrada por el tifón. Me giré para encarar a Verónica, la mujer que ahora tenía la cabeza tan inclinada que su barbilla casi tocaba su pecho. Vamos, princesa, no seas tímida. Muestra tu bonita cara a los invitados. Tienen derecho a saber quién es el ángel que ha conseguido ocupar mi lugar en solo una semana. Como Verónica no se movía, me acerqué y, con un movimiento rápido pero suave, aparté ligeramente el adorno de flores de jazmín que le cubría parte del rostro. Su cara quedó entonces claramente expuesta bajo los focos. El sudor había corrido el espeso maquillaje de su nariz y frente, dejando su rostro manchado como una pared pintada de forma desigual. Sus ojos estaban húmedos, pero no de emoción, sino porque sabía que su destino estaba sellado. «Señoras y señores», exclamé en voz alta, señalando la cara de Verónica con la mano izquierda. Esta elegante mujer sentada en el estrado, que dice ser la hija única del señor Ramos, el terrateniente más rico del pueblo de al lado, en realidad se llama Verónica. Hice una pausa, dejando que el nombre flotara en el aire. Esta señora Verónica es una mujer de carrera muy brillante y persistente. Hace 3 meses, la contraté personalmente. Sí, la señora Verónica es mi ex empleada. Un murmullo comenzó a oírse ruidosamente desde abajo del escenario. Vaya, era la ex empleada de la señora Alba. Se oyó con bastante claridad la voz de una señora. ¡Qué increíble! Entonces ha triunfado. Sonreí al escuchar ese susurro. Sí, así es, señora. Ha triunfado. Ha conseguido darme muchos quebraderos de cabeza. La señora Verónica trabajaba en el departamento de limpieza y logística doméstica de mi mansión. Es decir, para que lo entiendan más fácilmente, la señora Verónica era la asistenta que limpiaba los baños y lavaba los platos sucios en mi casa familiar. ¡Boom! La atmósfera de la sala explotó en un instante. El murmullo se convirtió en gritos de sorpresa y risas contenidas. ¿Qué? ¿Una asistenta?, gritó alguien desde un rincón del fondo. Mateo saltó como si le hubiera picado una abeja en el trasero. Se giró bruscamente hacia Verónica, con los ojos desorbitados por el terror. ¿Qué, Alba? No hables sin saber. Esta mujer es la hija de un magnate. Su padre tiene cientos de hectáreas de viñedos. Mateo replicó con voz ronca, tratando de negar la realidad que comenzaba a invadir su razón. Me reí ligeramente. Esta vez, una risa de verdadera burla. Mateo, Mateo, ¿eres ingenuo o la estupidez te corre por las venas? Pregúntale a la princesa que tienes al lado dónde están los viñedos de su padre. ¿Qué viñedos? ¿Los de sus sueños o los de ese juego de móvil al que jugaba a menudo cuando no le apetecía barrer el suelo? Verónica, es decir, la asistenta, comenzó a sollozar en silencio. Sus hombros se sacudían violentamente. No se atrevía a levantar la cara. «¡Mientes! ¡Estás mintiendo!». Se abalanzó de repente la señora Pilar. Sus dedos me señalaban con ferocidad. ¿Estás inventando historias por celos? ¿Te da envidia que mi hijo sea feliz con una mujer rica? Eres una víbora. ¿Cómo comparas a la hija de un magnate con una asistenta? Mírale la piel, la ropa, limpia, blanca, perfumada. ¿Dónde hay una asistenta así? Miré a mi ex-suegra con lástima y negué con la cabeza. Pobre. Realmente pobre. Su deseo de tener una nuera rica era tan grande que había perdido la capacidad de detectar la mentira más básica. Señora Pilar, respondí con calma. ¿Sabe por qué su piel es tan blanca? Porque durante el tiempo que trabajó en mi casa apenas vio el sol, ya que solo trabajaba en interiores con aire acondicionado, y tenía la afición de robar mi crema blanqueadora de varios cientos de euros. ¿Sabe por qué huele tan bien? Porque antes de huir de mi casa, derramó un frasco de mi perfume más caro sobre su ropa. Y en cuanto a esa ropa tan elegante, compruebe la etiqueta del cuello del vestido de novia que lleva. Seguro que es alquilado en el salón Mimi del mercado. La señora Verónica no tiene ni un céntimo para comprarse un vestido. La señora Pilar se quedó con la boca abierta, sin poder decir nada. No le salía la voz. Y una cosa más, Mateo. Me volví de nuevo hacia mi exmarido, que ahora estaba más pálido que un cadáver.
¿Sabes por qué la despidieron de mi casa y huyó? No fue porque quisiera labrarse una carrera o casarse con un príncipe azul como tú. Huyó porque la pillaron robando. Me acerqué más a Verónica y me incliné ligeramente. Verónica, ¿todavía te acuerdas? Los 3 anillos de oro de mi madre, los 2 pares de pendientes de diamantes y los 2.000 euros para gastos de la cocina que te llevaste del cajón de mi tocador. Ah, y no olvides la colección de cucharas de plata antiguas que escondiste dentro de una almohada. ¿Todavía te queda algo o lo has vendido todo como capital para estafar a esta pretenciosa familia de director de fábrica? Verónica finalmente no pudo más. Se tapó los oídos y gritó histéricamente. «Basta, cállate, no sigas». Su voz aguda era una voz que yo conocía muy bien, la misma que usaba cuando veía una cucaracha en su cuarto de asistenta y gritaba pidiendo ayuda. La confesión indirecta de la boca de Verónica fue el último clavo en el ataúd del orgullo de la familia de Mateo. Los invitados ya no susurraban. Se reían abiertamente y se burlaban de los novios en el escenario. Vaya, una novia estafadora. Jala, al director Mateo se la han colado bien. Señora Pilar, su nuera limpiará bien los baños. Los comentarios mordaces de los invitados volaban como flechas que se clavaban directamente en el corazón de la señora Pilar. La anciana se tambaleó, sus piernas se aflojaron como gelatina, jadeó y se apoyó en el reposabrazos de la silla del estrado. La fantasía de emparentar con una familia de magnates. La fantasía de presumir de oro en las reuniones de la comunidad. La fantasía de vivir a cuerpo de rey, cómodamente sentada. Todo se convirtió en polvo en un instante. Mateo miró a Verónica con una mezcla de asco y horror. Se apartó de ella como si fuera una enfermedad contagiosa mortal. Entonces, ¿todo ha sido mentira?, preguntó Mateo con voz temblorosa. El dinero para pagar la deuda, la promesa del puesto de director, todo era mentira. Verónica levantó la cara. Ahora un desastre de lágrimas y mocos. El maquillaje corrido de los ojos la hacía parecer un fantasma de una película de terror barata. Lo siento, cariño. Yo solo quería vivir cómodamente. Pensé que casándome con un director de fábrica estaría segura. La policía me buscaba en la ciudad de al lado, cariño. Necesitaba un lugar donde esconderme, confesó entre sollozos. Esa respuesta hizo que Mateo gritara de rabia. Maldita seas. Estafadora. Me has arruinado la vida. Mateo levantó la mano para pegarle a Verónica. Pero de nuevo, el pesado carraspeo del señor Alonso detuvo su movimiento. Mateo se dio cuenta de que no podía hacer nada bajo la vigilancia de mis guardaespaldas. Volvía a hablar por el micrófono, disfrutando de cada momento de su ruina. Bueno, señoras y señores, el drama de la hija del magnate intercambiada ha llegado oficialmente a su vergonzoso final. Que nos sirva de lección a todos. Cuando busquen una nuera, investiguen bien sus antecedentes familiares. No se fijen solo en el brillo de sus pulseras. ¿Quién sabe? Quizás esas pulseras las compraron en el mercadillo. 3 por 10 euros. Las risas de los invitados estallaron de nuevo. Incluso un empleado del catering se rió tanto que se le cayó el arroz. Miré mi reloj de oro. Ya casi era la hora. El último acto estaba a punto de comenzar. Mateo. Lo llamé suavemente. Hay algo más que debes saber. Sobre los 200.000 euros que malversaste. ¿Creías que se solucionarían con las dulces promesas de la señora Verónica? Ni lo sueñes. Y usted, señora Pilar, que ayer me echó tratándome de indigente. ¿Sabe quién es el dueño de la empresa donde trabaja Mateo? ¿Sabe quién es el dueño del terreno sobre el que se levanta la casa de empresa en la que vivían? La señora Pilar me miró con los ojos vacíos. El sudor frío le empapaba toda la cara. El dueño es la Corporación Herrera, respondí lentamente. Y la presidenta de esa empresa, la persona con la firma más poderosa, está ahora de pie delante de usted, sosteniendo este micrófono y riéndose de su tremenda estupidez. Silencio. Esta vez era un tipo diferente de silencio. No por tensión, sino por un shock extremo. La boca de Mateo se abrió tanto que una mosca podría haber entrado y puesto sus huevos. La señora Pilar se agarró el pecho y sus ojos se pusieron en blanco, como si la parca le hubiera arrancado el alma a la fuerza y luego se la hubiera devuelto por lástima. «Alba, tú», tartamudeó Mateo con la lengua trabada. «Sí, soy yo, Alba. La esposa de la que te divorciaste por una asistenta ladrona. La que pensabas que era una indigente. Pero el dinero con el que te pagan el sueldo cada mes sale de mi empresa. La vida es muy divertida, ¿verdad?» Justo en ese momento, el sonido característico de una sirena resonó desde la entrada principal del edificio. El sonido se hizo cada vez más cercano, más agudo, rompiendo la atmósfera helada del interior. Luces azules y rojas giraban, reflejándose en las paredes de cristal del salón de bodas. Sonreí satisfecha.
Los verdaderos invitados de honor habían llegado, no para comer del buffet, sino para recoger a esta feliz pareja de recién casados y llevarlos de luna de miel al Hotel Los Barrotes, también conocido como La Prisión. Con un gesto elegante, volví a dejar el micrófono sobre la mesa. Que aproveche el postre, Mateo, señora Pilar. Me retiro. Tengo asuntos de negocios más importantes que ver este circo de payasos. Me di la vuelta, dejando atrás el estrado que ahora debía de parecer un infierno para sus ocupantes. Detrás de mí, oí el sonido de las pesadas botas de los policías, seguido de los gritos de pánico de Verónica y los tardíos lamentos de arrepentimiento de Mateo. Esta fiesta realmente terminó de una manera mucho más grandiosa de lo que la señora Pilar jamás hubiera imaginado, incluso en sus sueños más descabellados. El sonido de la sirena de la patrulla de policía, que se detuvo justo delante del vestíbulo del salón de bodas, sonó como una marcha fúnebre para esta estúpida fiesta. Las luces estroboscópicas azules y rojas se reflejaban en las paredes de cristal, creando un terrible efecto de discoteca para Mateo y su familia. Los invitados, que habían estado ocupados riéndose de los novios en el escenario, ahora se apartaron rápidamente para dejar paso a los agentes de policía, que entraban con uniformes marrones y rostros serios. Entre los policías caminaba un hombre de mediana edad con una camisa de manga larga que yo conocía muy bien. Era el señor Díaz, el director de la fábrica donde trabajaba Mateo y mi leal subordinado. Al ver llegar a su propio jefe escoltado por la policía, el rostro de Mateo, que ya estaba pálido, se tornó ceniciento. Sus rodillas perdieron toda su fuerza. Se desplomó en el suelo del escenario, junto a Verónica, que estaba ocupada secándose los mocos con el borde de su vestido de novia de alquiler. La escena era a la vez patética y satisfactoria. Las dos personas que hace media hora actuaban como las más importantes del mundo eran ahora solo dos pedazos de carne indefensos esperando su destino. Mateo. La voz del señor Díaz retumbó sin necesidad de micrófono. Su autoridad como director de fábrica redujo el valor de Mateo a 0. ¿Creías que podías malversar el sueldo de los trabajadores y salirte con la tuya? ¿Pensabas que no me daría cuenta de tus artimañas para falsificar los informes financieros para financiar la vida de lujos de tu madre? Mateo temblaba violentamente. Levantó a medias una mano en señal de súplica. Señor Díaz, por favor, perdóneme. Yo perdí la cabeza por un momento. Por favor, no me mande a la cárcel, señor. Lo devolveré. Mi nueva esposa. No. Esta mujer dijo que era rica. Dijo que lo pagaría. Mateo señaló a Verónica con un dedo tembloroso, todavía tratando de culpar a otra persona. El señor Díaz resopló con desdén. Su mirada estaba llena de asco. Sigue soñando. La mujer que tienes al lado también es una estafadora buscada por la policía en 3 ciudades, por suplantación de identidad de hija de funcionario y robo de joyas. Realmente sois la pareja perfecta. Ambos criminales, ambos sinvergüenzas. La policía actuó con rapidez y sin mucho alboroto. 2 agentes subieron inmediatamente al escenario y le torcieron las manos a Mateo a la espalda. El clic de las esposas metálicas al cerrarse en sus muñecas sonó muy nítido en el silencio del edificio. Mateo gritaba y llamaba a su madre como un niño al que no le compran un caramelo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda a Mateo, mamá! Mateo no quiere ir a la cárcel. Pero la señora Pilar no podía ayudar. La anciana estaba paralizada en el borde del estrado, con la mirada perdida en su hijo esposado. Su boca murmuraba en silencio. Probablemente su cerebro estaba sufriendo un grave cortocircuito, incapaz de procesar la realidad de que su orgulloso hijo era ahora oficialmente un sospechoso. El sueño de tener una nuera directora y emparentar con magnates se había desvanecido, reemplazado por la imagen de tener que visitar a su hijo en la cárcel cada semana con una fiambrera. El siguiente turno fue el de Verónica. La mujer intentó resistirse por un momento. Pateó al aire y gritó que le habían tendido una trampa. ¡Soltadme! ¡No soy una ladrona! ¡Alba me ha incriminado! Ella puso las cucharas de plata en mi bolso. Acusaba a diestro y siniestro. Por supuesto, nadie le creyó. La policía redujo fácilmente su estúpida resistencia y la arrastró fuera del escenario, con el vestido de novia ahora sucio y con el bajo rasgado por haberse enganchado en un clavo del escenario. En medio del caos, el señor Díaz no siguió inmediatamente a la policía que se llevaba a los sospechosos. En cambio, se dio la vuelta y caminó directamente hacia mí, que todavía estaba de pie, relajada, cerca de la mesa del micrófono. El rostro del señor Díaz, que había sido severo al regañar a Mateo, se transformó instantáneamente en uno muy respetuoso y cortés. Delante de los cientos de invitados que aún contenían la respiración, el señor Díaz hizo algo que hizo que los ojos de la atónita señora Pilar se abrieran de nuevo por la sorpresa. El señor Díaz se inclinó ligeramente, un gesto de profundo respeto. Luego,
Me estrechó la mano cortésmente. Buenas noches, presidenta. La voz del señor Díaz fue bastante alta. Lamento mucho este inconveniente. Me retrasé en la comisaría tramitando los papeles para la detención de ese director corrupto y su futura esposa. Es una verdadera vergüenza, presidenta. Se me escapó que hubiera una rata tan grande en la fábrica que usted me confió. Sonreí amablemente y le di una palmadita en el hombro al señor Díaz. No se preocupe, señor Díaz. Al contrario, su llegada fue muy oportuna. Justo a tiempo para el postre de esta fiesta. Gracias por gestionarlo todo tan rápidamente. De nada, presidenta, respondió el señor Díaz con firmeza. La palabra presidenta fluyó suavemente de los labios del señor Díaz, y su efecto fue más potente que la explosión de una bombona de gas. La señora Pilar, que aún estaba de pie sin fuerzas, se estremeció de repente como si hubiera recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. Nos miró a mí y al señor Díaz con terror. ¿Presidenta? Murmuró la señora Pilar con una voz ronca apenas audible. Señor Díaz, ¿cómo la ha llamado? Ella es Alba. Solo es la esposa del director. El señor Díaz se giró para mirar a la señora Pilar con frialdad. ¿No lo sabía? La presidenta Alba es la única propietaria de la Corporación Herrera, la empresa matriz que supervisa la fábrica donde trabaja su hijo, y todos los negocios de esta región. Yo solo soy un subordinado de la presidenta. La casa de empresa en la que vive, la moto que conduce Mateo, e incluso la tierra sobre la que está pisando ahora mismo, todo es propiedad de la presidenta Alba. Mateo, que estaba siendo arrastrado por la policía en la salida, giró la cabeza por un momento al oír esas palabras. Su rostro, mojado por las lágrimas y los mocos, ahora estaba lleno de un arrepentimiento extremo. Acababa de darse cuenta de que había tirado un diamante puro de 1 billón de euros para recoger un guijarro envuelto en papel barato. Había abandonado a una verdadera reina por una sirvienta ladrona. «Alba, Alba, lo siento», gritó histéricamente desde lejos, antes de ser empujado dentro de la patrulla. No lo sabía. De verdad que no lo sabía. Empecemos de nuevo. ¿Sí? Todavía te quiero. Me reí para mis adentros al escuchar ese grito desesperado. ¿Amor? ¿Qué clase de amor es ese que solo aparece cuando te enteras de que la otra persona tiene una inmensa fortuna? Eso no es amor. Es una propuesta de negocio rechazada. La señora Pilar finalmente no pudo soportar más el bombardeo de realidades. Sus piernas cedieron. Su corpulento cuerpo cayó al suelo del escenario con un sonoro ¡pum! Se había desmayado. Desmayada por la vergüenza, desmayada por el shock, y desmayada al darse cuenta de que a partir de mañana sería expulsada de la casa de empresa y podría tener que dormir en la garita del vigilante porque no tenía a dónde ir. Observé el cuerpo de la señora Pilar mientras era sacado por algunos guardias de seguridad. No sentía ni una pizca de compasión en mi corazón. Cosecharon lo que sembraron, una boda que debería haber estado llena de felicidad, se convirtió en un espectáculo legal educativo para todos los ciudadanos. Vámonos, presidenta. El coche está listo delante. Dejemos este lugar de malas vibraciones. Me invitó cortésmente el señor Díaz. Asentí con la cabeza. Vámonos, señor Díaz. De repente me ha entrado hambre. Ver a los codiciosos recibir su merecido me abre el apetito. Salí del edificio con la cabeza bien alta, dejando atrás los restos caóticos de la fiesta, los susurros de los invitados que se habían vuelto aún más ruidosos, y los platos sucios esparcidos. Esta noche, la verdad había triunfado de la manera más elegante y entretenida posible. El aire nocturno fuera del salón de bodas se sentía mucho más fresco que cualquier oxígeno que hubiera respirado en los últimos 3 años. Una suave brisa me acarició el rostro, como si todo el universo celebrara conmigo mi verdadera libertad. Detrás de mí, el ruido tumultuoso se fue apagando lentamente, reemplazado por los susurros de los invitados que se iban a casa con el recuerdo más valioso de esa noche. No un abanico ni un llavero, sino un chisme candente que se freiría hasta bien entrado el próximo año nuevo. Me senté en el asiento trasero de la berlina negra, apoyando la espalda, que se había resentido por contener la risa durante tanto tiempo. El señor Díaz se sentó en el asiento del copiloto, mirándome de vez en cuando por el espejo retrovisor con una mezcla de asombro y temor. Probablemente todavía no podía creer que la mujer a la que hasta ahora solo conocía por su firma en los informes mensuales fuera la esposa de su director de fábrica más problemático. El coche salió lentamente del aparcamiento del edificio y recorrió las tranquilas calles de la pequeña ciudad. Miré por la ventanilla las farolas que parpadeaban débilmente, imaginando cuál sería el destino de Mateo y su ángel elegido esa noche. Las noticias que llegaron al día siguiente fueron para morirse de risa. La señora Pilar, al despertar de su desmayo, se encontró en medio de su pesadilla más realista. Inmediatamente después de que terminara la fiesta,
Los guardias de seguridad de la fábrica se presentaron en la casa de empresa de la que tanto presumía. Sin contemplaciones, le dieron a la señora Pilar 1 hora para hacer las maletas. Imagínense lo ridícula que debió de ser la escena. La mujer que normalmente caminaba con la barbilla tan alta que no veía el cielo, ahora tenía que llorar en la acera, arrastrando una vieja maleta con ropa gastada, convirtiéndose en el hazmerreír de los vecinos a los que solía insultar. Ya no había señora Pilar, ni el respeto del verdulero, solo miradas cínicas, y las puertas de los vecinos cerradas a cal y canto, cuando intentaba pedir dinero prestado, o incluso un vaso de agua. Las amigas de la comunidad que antes la adulaban ahora fingían no conocerla. La señora Pilar finalmente sintió en sus propias carnes lo que era convertirse en la indigente que ella llamaba a otros. Tuvo que tragarse la amarga realidad de que el respeto no se compra con apariencias, sino que se construye con acciones. Según los rumores, ahora ha vuelto a su pueblo natal y vive de prestado en la choza de un pariente al que antes ridiculizaba por ser pobre. Mientras tanto, la luna de miel de Mateo y Verónica transcurrió de forma muy romántica en el lugar más seguro del mundo, los calabozos de la comisaría. Mateo tuvo que responder por los 200.000 euros que malversó, además de un cargo adicional por falsificación de documentos que el señor Díaz descubrió esa misma mañana. Resultó que la hija de magnate Verónica tenía una lista de delitos más larga que su lista de la compra mensual. Desde robar las joyas de sus empleadores, estafar a hijos de funcionarios con un esquema de inversión fraudulento, hasta malversar las cuotas de la comunidad de vecinos. Ambos eran realmente una pareja de ensueño, unida por los barrotes. Una semana después, visité la fábrica para una inspección sorpresa. Esta vez, con mi verdadera identidad al descubierto. Los trabajadores y empleados que antes me veían a menudo entregarle el almuerzo a Mateo con ropa humilde, ahora inclinaban la cabeza respetuosamente a mi paso. Ya no había miradas despectivas, pero no despedí a los que antes se habían unido a los insultos. Dejé que la vergüenza que sentían cada vez que me veían la cara fuera su castigo. Simplemente sonreí amablemente, una sonrisa que decía, perdono pero no olvido. En mi despacho recién remodelado, encontré una carta arrugada, entregada a través del abogado de Mateo. El contenido estaba lleno de palabras de arrepentimiento, dulces promesas y una súplica para que retirara la denuncia. Mateo escribió cuánto echaba de menos mi potaje de garbanzos, cuánto se arrepentía de haberse dejado influenciar por su madre, y cómo se había dado cuenta de que yo era la única mujer que lo había amado de verdad. Leer esa carta fue como leer el guión de una comedia rancia. La doblé, la metí en la destructora de documentos y observé cómo se convertía en pequeños trozos, al igual que mi respeto por ese hombre. El arrepentimiento siempre llega tarde. Si llega al principio, se llama inscripción. Mateo olvidó una cosa. El corazón de una mujer es caro. Una vez traicionado y pisoteado su orgullo, no hay vuelta atrás, aunque el camino esté pavimentado de diamantes. Ahora mi vida ha vuelto a la calma. No más dramas de suegra pretenciosa, ni marido ingrato, ni la farsa de ocultar mi riqueza. Puedo disfrutar de los frutos de mi trabajo, gestionar mi negocio y ayudar a la gente que realmente lo necesita, en lugar de criar parásitos. Esta experiencia me ha dado una lección invaluable. Nunca juzgues un libro por su portada y nunca tires el diamante eterno que tienes en casa para recoger un trozo de vidrio en la calle solo porque brilla al reflejarse en la luz. Esa tarde, de pie en el balcón de mi oficina, contemplé la vasta extensión de verdes campos que se extendía ante mí. El sol se ponía lentamente, dejando un hermoso resplandor anaranjado en el horizonte occidental. Bebí un sorbo de té caliente y esbocé una leve sonrisa a la sombra de un pasado ahora profundamente enterrado. Mateo y su familia eran solo un pequeño capítulo ya cerrado en el libro de mi vida. Un libro que todavía es grueso, y cuyas próximas páginas se llenarán con la historia de una felicidad verdadera, libre de mentiras y parásitos. La última risa fue definitivamente mía, y su sabor fue, en efecto, muy dulce.